En el capítulo 53, para así de esta manera empezar. Dice en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y dice, molido por nuestros pecados. Déjeme decirle que en esa misericordia el Señor envió a su Hijo Jesucristo hará 2000 años atrás, con el propósito, dice, de que Él muriese y que pagase el precio. Se le conoce a Él como el Cordero de Dios. Dice en el versículo 5, quiero detenerme por un momento, donde dice que Él fue herido. Dice, ¿por causa de quién? ¿Por causa de Él? ¿O por causa de nuestras rebeliones? Dice, no solo herido, sino molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, él recibió el castigo, el azote que debió venir para nosotros, fue recibida por él. En esa misericordia de él. En el libro de Juan, en el capítulo 1, libro de Juan, capítulo 1, ¿estamos allí? Amén. A partir del versículo 29, en el libro de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan lo introduce al Señor diciendo como el Cordero de Dios, ¿qué dice? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios lo introduce a su Hijo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Si vemos un poco de historia, la Biblia habla que en el Antiguo Testamento, una manera de la remisión de los pecados o el perdón de los pecados era a través de que se tenía que buscar a un cordero para que ese cordero fuera inmolado, para que ese cordero fuera sacrificado, y el derramamiento de la sangre de ese cordero pudiese expiar o cubrir el pecado de los hombres. ¿Me dejo entender? Es decir, para que el pueblo de Dios, hablando de el pueblo de Israel, pudiese, amados, pudiese ser de alguna manera su pecado cubierto, de alguna manera expiado, la única manera era de que un cordero, según la ley mosaica, debía de ser sacrificado. ¿Me dejo entender? La historia cuenta o narra que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año a un lugar que se le conocía como el lugar santísimo,
era la tercera parte del tabernáculo o del templo que se había hecho en el Antiguo Testamento. Para ser exacto, el templo de Salomón. Y también en el tabernáculo donde primeramente fue erigido un tabernáculo para luego un templo. Ese templo estaba constituido por 3 secciones o 3 partes. La primera parte conocida como los atrios, la segunda parte conocida como el lugar santo y la tercera parte que estaba toda escondida, digamos, o cubierta por cortinas. Y en ese lugar solamente se podía entrar una vez al año. Es decir, el sumo sacerdote podría ingresar solamente una sola vez al año. ¿Llevando qué? Llevando la sangre que se sacrificaba en la primera sección del templo, del tabernáculo, que se le conocía como el lugar de los atrios. Allí se sacrificaba a un cordero. Una vez que se sacrificaba ese cordero, la sangre del cordero, entraba el sumo sacerdote con la sangre del cordero al lugar santísimo. Solamente él era el único que podía entrar. Y él entraba con la sangre y con su dedo esparcía 7 veces sobre el altar que se encontraba en ese lugar, 7 veces para la expiación o el cubrir el pecado o tapar el pecado. Es como que, figúrese que usted está en su sala, tiene su alfombra y de pronto le llega una visita inesperada y usted se entera de que está a punto de llegar y está un poco desarreglado y empieza rápidamente a arreglar, pero hay un poco de polvo por allí y empieza simplemente a tratar de sacar el polvo de los alrededores, alza la alfombra, ingresa allí el polvo y lo deja allí. La pregunta es, ¿fue quitado ese polvo o solamente fue cubierto el polvo? El polvo no fue quitado. El polvo fue de alguna manera cubierto. ¿Me dejo entender? Y eso tenía que hacer el sumo sacerdote siempre. ¿Qué era lo que pasaba? Tenían al cordero y el cordero, toda la congregación tenía que venir y poner sus manos sobre el cordero, diciendo de que él era un pecador, pero que automáticamente al poner la mano sobre el cordero, era como que el pecado de este hombre traspasaba sobre ese cordero, amén, sobre ese animalito, y toda la congregación venía y ponía sus manos sobre la cabeza del cordero a manera de traspasar, por así decir, su pecado. Pero cuando era sacrificado el cordero y el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo para la expiación de los pecados, automáticamente ese pecado era cubierto, y al ser cubierto era como que aparentemente no había pecado. ¿Me dejo entender? Pero cuando vemos a Juan, porque este cordero simplemente era un simbolismo de aquel que habría de llegar para entrar una sola vez a ese lugar santísimo y para traer la propiciación para siempre de nuestros pecados, es decir, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, entraba una sola vez el sumo sacerdote y lo tenía que repetir todos los años. Todos los años tenía que venir. ¿Por qué? Porque el pecado no había sido quitado, el pecado solamente había sido cubierto. Pero cuando el Señor llegó, Juan lo introduce y le dice, he aquí, en el capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios. No dice que cubre, sino que dice que quita el pecado del mundo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios entonces? Para quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amado amigo que me está escuchando,
Lo que estoy diciendo es de que el único medio de salvación, de propiciación para nuestros pecados es reconocer el sacrificio que hizo Jesucristo. Amén. Es decir, nadie, por más que quiera, puede ser limpio de su pecado. Pero cuando reconocemos a Cristo como el único medio de propiciación y salvación para nosotros, Él, con su sangre, nos lava y nos limpia, nos redime y quita mi pecado. Quita el pecado del mundo. Es interesante que aquí no dice que quita los pecados del mundo, sino que dice Él en singular, el pecado del mundo. ¿Y qué querrá decir con el pecado del mundo? Pues, déjeme decirle que la Biblia dice que desde el momento en que Adán y Eva, los primeros hombres, pecaron, la Biblia dice que por cuanto Adán pecó, dice que así la muerte pasó, dice, a todos los hombres. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 5, si me acompañan por un momento, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos en el capítulo 5. Permítame decir esta grande verdad, o estas verdades que hemos de estar viendo, con el único propósito de poder entender, y una vez que sepamos estas cosas, poder ver el sacrificio de Cristo. Amén. Para, de alguna manera, reconocer lo que Él hizo en nuestra vida. Dice en el capítulo 5, en el versículo 12, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Otra vez, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Dice, por un hombre. Amén. Es decir, por Adán y Eva. Amén. Y por el pecado, dice que, ¿qué trajo el pecado? La muerte. Muerte. ¿Saben para qué Dios envió a su Hijo Jesucristo? Porque el pecado produce muerte. Y esa muerte es no solo una muerte física, en el que nuestro cuerpo deja de ser, deja de existir, sino que esa muerte es una muerte eterna. Es decir, que viviré confinado en un lugar de tormento. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. ¿Me dejo entender? Entonces, Dios envió a su Hijo Jesucristo para quitar el pecado, porque ese pecado original, llamado pecado original, el pecado adámico, ese pecado original adámico nos lleva a, ¿qué dice? Nos lleva a todos ¿a dónde? A la muerte. Y dice que así la muerte pasó ¿a cuántos? Dice a todos. Dice T-O-D-O-S. Es decir, que dice que pasó a todos los hombres. Dice, por cuanto todos pecaron. Amado amigo y amiga y hermano en Cristo Jesús, déjeme decirle que la Biblia dice que todos, desde el momento en que nacimos, ya nacimos en pecado. ¿Me dejo entender? El salmista David decía, en pecado me concibió mi madre. Lo que estoy diciendo es de que uno ya nace predispuesto en su corazón hacia lo malo. No sé si me dejo entender. Uno ya nace con esa predisposición en el corazón de hacer lo malo. Por eso que nuestros padres siempre nos enseñan a hacer ¿qué? A hacer lo bueno. Y aún algunos
tratan de recompensarnos si es que hacemos lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque lo malo es algo que ya está en uno. No sé si me entiende. Lo que estoy diciendo es de que desde que uno nace ya tiene una predisposición no a hacer lo bueno, sino a siempre hacer lo malo. Usted ve a un niño, un bebé, un niño de año y medio, 2 años, que ya más o menos sabe hablar y que ya da cuenta de las cosas. Cuando hace algo y uno le pregunta, ¿quién hizo eso? Y él tiende quizás a poner cara de susto o quizás a involucrar al primero que vea y decir, fue él o fue el otro. ¿Sabe por qué? Porque ya la predisposición del pecado para que se cumpla la escritura, que por cuanto la muerte pasó, o el pecado pasó y trajo muerte por Adán, así ha pasado a todos los hombres en general. Aquí no está exceptuando a nadie. ¿Me dejo entender? Aquí no está exceptuando a nadie. Así que no hay persona que haya nacido de papi y de mami, por más de que tenga cliché de santo o de santa. Déjeme decirle que todos nacimos en pecado. No hay ninguno inmaculado. No existe tal cosa como inmaculado. ¿Me dejo entender? Ni concepción inmaculada. Lo que estoy diciendo es que la Biblia dice que todos, si aquí quisiera exceptuar, diría, así la muerte pasó a algunos hombres, excepto a, y empezara quizás a nombrar una lista de ciertos hombres. Pero por cuanto usted nace de papi y de mami, ya nace en pecado. Y por eso que, como dije, nuestros padres siempre nos están diciendo, si te portas bien, te llevo al parque. Si te portas bien, te compro esto. Si haces tu tarea. Dice, mi hijo, ¿ya hiciste la tarea? Sí, mamá, ya la hice. Vaya a ver el cuaderno. Y no lo ha hecho. Es decir, la maldad está en el corazón del hombre. Eso no se puede quitar. Usted compruébelo con un pequeño y va a ver que tiene celos. El padre agarra al hijo mayor, lo toma para abrazarlo y sale rápidamente al pequeño y dice, no, mío, 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 y pelea y todo. ¿Y sabe por qué? Porque ya está en su gen. Uno va a comprar a veces al mercado, Plaza Vea, donde sea, y están los niños allí. Y quieren algo, y si no se lo das, ¿qué es lo primero que hacen? Se tiran al suelo, hacen una pataleta y lloran. ¿Por qué? Porque quieren tocar eso, porque quieren tener eso. ¿Me dejo entender? Es decir, ya desde que nacimos estamos en una predisposición. Es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el único que no nació en pecado. Amén. Porque Él fue engendrado no de hombre, sino de que Él fue, dice, engendrado por el Espíritu Santo y puesto en un vientre de alquiler, si lo pueden entender de esta manera, puesto en la Virgen María. Amén. Así que la Virgen María no tuvo coito con José en ese principio, porque la Biblia dice que luego que le conoció. Por ejemplo, Mateo 1:26 dice que luego, una vez que dio a luz, dice que conoció José a su mujer, a su esposa María. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Cristo no nació de José. Al no nacer de José, no nacía en pecado. Amén. Sino que fue obra del Espíritu Santo. Y tomó un vientre de alquiler para de esta manera depositar al Hijo de Dios en el vientre de María. Amén. Y de esa manera, Él vino a este mundo sin pecado. Y por eso que es el único medio de sacrificio. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando los sacerdotes traían al corderito, lo sacrificaban al corderito y llevaban la sangre a ese lugar santísimo para el cubrir de los pecados, ese pecado seguía allí. Ese pecado solamente estaba cubierto. Ese pecado no había sido quitado. Pero ya ese cordero estaba ¿qué? Estaba anunciando ese cordero de que algún día habría de venir el Cordero de Dios para quitar el pecado. Ya no es necesario más seguir haciendo esos ritos. ¿Me entiende? Ya no es más necesario. Esos ritos levíticos ya no son más necesarios hacerlos. Hoy en día la gente lo sigue haciendo, los israelitas lo siguen haciendo.
Estuve viendo un programa donde salía el Papa, donde él decía de que el sacerdote podría entrar una sola vez al año y que él quería entrar también, o que iba a entrar en el tiempo de Pascua para calmar este virus, el coronavirus, entrando para expiación y todas estas cosas. Pero Cristo ya entró, ya no es necesario que nadie me entre. Cristo ya murió y Cristo resucitó. Eso es lo que leíamos en el libro de Isaías, capítulo 53. Amén. Que Él hizo todo eso, ¿para qué? Para quitar el pecado. Ya no es necesario. Amén. Por ahí alguien antes se flagelaba y decía, para que Dios vea la sangre y perdone. Eso tampoco es correcto. Usted puede irse de Chapitas a Ayabaca, usted puede irse a cualquier lugar de Chapitas para que Dios vea el sufrimiento que está haciendo y su sangre. Y primeramente mi sangre, para Dios que la pueda ver, es sangre inmunda. La única sangre que Él acepta es la de su Cordero. Así que Cristo es el Cordero de Dios y en este tiempo estamos recordando esto. Quizás usted no lo sepa, pero Él vino a quitar el pecado. Él, ese pecado original, Él vino a romperlo para que ya no tenga muerte. Por eso la Biblia dice en Romanos 6:23, miren lo que dice Romanos 6:23. Y si primero leemos Romanos 3:23, y quizás con esto quede un poco más claro, en Romanos en el capítulo 3, en el versículo 23, dice, por cuanto algunos pecaron, no, dice por cuanto todos, menos Cristo, porque Cristo no nació con ese pecado original. Cristo fue el único santo sobre la tierra. ¿Me dejo entender? Aquel que no murió, aquel que no pecó. Amén. Pero que llevó, dice, llevó nuestras rebeliones, llevó nuestros pecados. Él lo llevó por nosotros. Cristo es un sustituto, el Cordero que fue inmolado, donde nosotros hemos dado nuestros pecados a Él y Él los sepultó en su muerte. Amén. Pero resucitó para darnos vida ahora a nosotros. ¿Me dejo entender? Dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, el Cordero de Dios, vino a morir por nosotros. Y a partir de allí, ahora somos otra vez restaurados en esa comunión que tenía Adán en un principio, pero que el pecado lo alejó y lo rompió. Amén. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, la paga de ese pecado original, la paga de ese pecado adámico con el que nacimos, eso fue quitado, eso ya fue borrado por la sangre de Jesucristo. Pero dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que la paga de ese pecado original traía ¿qué? Muerte. Pero que al reconocer a Cristo, amados, ahora tenemos vida eterna. Para aquel que le reconozca. ¿Me dejo entender? La Biblia es clara. En Hebreos capítulo 9. Permítame ver esto también. Hebreos capítulo 9. Esta gran verdad para poder entender cuál es el propósito de que Cristo haya venido a la tierra. Dice, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. No se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre. Donde no hay sangre, no hay pecado. La pregunta es, ¿qué sangre? ¿Será su sangre? ¿Será mi sangre? ¿Será la sangre de cualquiera? No.
Por más que usted se flagele y diga, Señor, mírame cómo sufro. Señor, mira que me he ido de Chapitas hasta Yavaca y me he malogrado mis rodillas porque me he ido arrodillado. Señor, mira porque estoy cargando un grande madero y mira cómo pesa. Señor, la sangre que estoy derramando, esa sangre o sacrificio que el hombre pueda hacer para la remisión de pecado es imposible. La Biblia dice que la única manera de que haya remisión, esa palabra remisión tiene que ver con perdón o quitar el pecado original, es a través de la sangre. ¿Pero de qué sangre? De la sangre del Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Amén. Lo quita, lo estirpa. Amén. ¿Eso quiere decir, pastor, que ya no tenemos pecado? Claro que sí. Y que Él no solamente nos ha limpiado de ese pecado original, sino que nos limpia de todos nuestros pecados. Ese pecado original ha traído como resultado todo tipo de pecado que hayamos cometido, ya sea adulterio, fornicación, envidia, celos, iras, contiendas, malos pensamientos, idolatría, todo tipo de pecado que haya el resultado de ese pecado adámico o pecado original. Amén. Y que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todas estas cosas que nos han pasado. Amén. En el versículo 24, solamente para confirmar, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Amén. Él entró una sola vez. Los sumos sacerdotes entraban constantemente todos los años. Que lo que haga el Papa Francisco y todas estas cosas, amado, eso ya no se debe hacer, porque eso es repetir otra vez el sacrificio levítico, y ya eso cesó. Eso tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de que el sacerdote entrara una sola vez al año, todos los años, para cubrir el pecado? El propósito era decir que algún día habría de venir el Salvador, Cristo Jesús, para quitar el pecado para siempre. Y dice que Él si su sangre no fuera perfecta, Él tuviese que entrar cada año. Pero Él entró una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más que hacer. Entonces, reconocer que es a través de la sangre de Jesucristo que nosotros tenemos salvación. ¿Me entiende? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 10, versículo 4. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos que entraban, dice, no puede quitar. Por eso que todos los años habría que repetir. Si Cristo no hubiese venido, hasta ahora ya estuviéramos repitiendo. Amén, pero Cristo vino, amén, a morir por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, decía Isaías 53. Amén. Cristo ya fue sacrificado. Amén. Cristo ya fue sacrificado. Usted podrá decir, permítame ver esta otra segunda verdad, que es necesario, amén, amados hermanos, poder entender y saber, y también amigos, amigas, familiares, que también nos están escuchando, que no hay manera de que el hombre pueda ser salvo por sus buenas obras. ¿Me dejo entender? Cristo vino porque sabía que el hombre, por más cosas buenas que haga, nunca podrá alcanzar la salvación de su alma. Y que si el hombre muere en pecado, esa muerte no solamente es una muerte física, es una muerte condenatoria. Es decir, muere el cuerpo y su alma se va a un lugar de tormento, allá en el infierno.
Amén. Pero si esa alma, su pecado fue quitado por Cristo, esa alma se va a la presencia de Dios. Así haya muerto, se va a la presencia de Dios. ¿Me entiende? Cuando Cristo quita ese pecado y se origina en el hombre lo que se le conoce como un nuevo nacimiento. No hay manera de que el hombre, por más de que haga obras, pueda alcanzar salvación. La Biblia dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, libro de los Efesios, capítulo 2, ¿qué quiere decir cuando digo de que no es a través de las obras que el hombre puede hacer? Si el hombre, por ejemplo, le da de comer a todos los pobres, aquí ahora que hay personas muy altruistas que están saliendo en este tiempo de pandemia, de cuarentena, están saliendo y están regalando pollos, están otros dando comida y todas estas cosas, pero esas obras no le alcanzan al hombre para ser salvo. ¿Me dejo entender? El hombre no puede quitar su pecado haciendo buenas obras. ¿Y sabe por qué? Porque si fuese por hacer buenas obras, amado, entonces ¿para qué vino Cristo? Dios le hubiese dicho a Cristo: hijo, no es necesario que vengas a morir. Que ellos vean cómo se esfuerzan, que ellos traten de ser buenas personas, y ya no es necesario que tú bajes a morir por sus pecados y sus rebeliones. Simplemente que traten de hacer lo bueno. Y una vez que ellos hagan lo bueno, ellos irán al cielo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Vino Cristo simplemente para la foto? ¿Vino Cristo simplemente por venir? No, Él sabía que lo que el hombre haga nunca podrá quitar el pecado. ¿Me dejo entender? El hombre no puede quitar su pecado. El hombre está condenado. ¿Por qué? Por Adán y Eva. Y usted dirá: pero ¿qué culpa tengo yo si yo no pequé? Fue Adán y Eva. Sí, pero lamentablemente la consecuencia del pecado de Adán y Eva vino sobre nosotros, pero la misericordia de Dios también, al enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es reconocerle. Tus obras buenas que tú hagas no pueden salvarte. Tú dices: no, yo no miento, yo no robo, yo no hago esto. No importa que no hagas eso, tampoco puedes ser salvo por eso. Lo que te estoy diciendo es que tienes que reconocer. Dice: sin remisión, sin sangre, no hay remisión de pecado. ¿Me dejo entender? Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice el versículo 8: porque por gracia sois ¿qué? Por gracia sois salvo. Esta palabra gracia se entiende por gracia como un favor inmerecido. Es decir, es como que de pronto yo le hago mucho mal a una persona, le he hecho de todo, me he portado muy mal con una persona, y ahora me encuentro necesitada de esa persona por una determinada circunstancia, y esa persona simplemente me hace el favor de poderme ayudar sin que yo me lo merezca, porque yo me he portado muy mal con él. Así pasó, o así es para con Dios. Hemos sido desleales para con Dios, nos hemos portado mal para con Dios, hemos vivido apartado de Dios, hemos hecho lo malo, le hemos injuriado a Dios, le hemos echado la culpa aún de la pandemia en que vivimos. Pero su gracia, su favor es inmerecido. La Biblia dice que por amor Él no cambia. ¿Me entiende? Es decir, por amor Él no cambia. Yo a veces siempre digo: si yo fuera Dios, yo ya hubiese destruido a los hombres y hubiese creado nuevos hombres. Y si esos hombres también hubiesen hecho lo mismo malo, también los hubiese destruido. Gracias a Dios que no soy Dios. Amén. Y gracias a Dios que el Dios que tenemos, todopoderoso, bueno y misericordioso, Él no cambia por amor. Él es inmutable. No cambia. Si Él cambiase, ya nos hubiese destruido. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo porque nos ama. La Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque por gracia sois salvos. Dice:
¿Por medio de qué? Del creer en Él, del creer en el sacrificio de Él. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos. Amén. Dice versículo 9. Versículo 9. Dice, no por obras para que nadie que se gloríe. Es decir, no es por lo bueno que yo haga, porque si no, si fuera la salvación por las obras, Dios me preguntara, Carlos, ¿por qué te debería dejar entrar al cielo? ¿Por qué deberías estar en mi presencia? Y yo le puedo decir, Señor, porque yo he sido buena gente, porque yo no me he metido con nadie, porque yo ayudaba a los pobres, porque yo hacía obras de bien. Entonces yo me voy a gloriar. Dice allí la escritura. Es decir, yo voy a decir, ¿por qué soy salvo? Por mí mismo, por lo bueno que hice. Pero dice que no es por obras para que nadie diga, me lo gané. Sino es que es reconocer que la sangre de Cristo es el único medio de propiciación. Permítame, en el libro de los Salmos, muy rápidamente, el libro de los Salmos, en el capítulo 49, versículo 1, dice, oíd esto. ¿Cuántos? Pueblos todos. Oigan esto todas las naciones. ¿Qué tenemos que oír? Escucha, habitantes de ¿dónde? De todo, ¿dónde? De todo el mundo. A los plebeyos como a los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mire lo que Dios está diciendo. Oí pueblos todos, seas rico, seas pobre, seas plebeyo, seas noble. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Tenemos que oír que no es por obras que yo pueda hacer en que Dios me permite la salvación de mi alma y mis pecados son perdonados por la sangre de Cristo. No es por las obras que yo haga. Oigan, pueblo, sea pobre, sea rico, sea el rico o sea el pobre, tiene que saber qué. Dice en el versículo 7. ¿Qué es lo que tiene que saber? Que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios por su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Oigan los pueblos, todo el mundo alrededor. ¿Qué es lo que tenemos que oír? Presta atención, que ninguno podrá pagar el rescate, ninguno podrá pagar la salvación, que nunca se podrá lograr. Lo dice en el versículo 8, porque la redención o remisión o perdón, dice, de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Y por qué? Porque el hombre, por más que trate de pagar, no lo podrá hacer. Es lo que se hacía antiguamente con las indulgencias, donde alguien pagaba al clérigo para que sea salvo y se vaya de frente al cielo. No puede pagar nada. Amén. Hoy en día la gente está dando, los famosos predicadores están pidiendo dinero para sanarle, pidiendo dinero para que reciba bienes y todas estas cosas, y llevando al pueblo de Dios mirando a mirar lo terrenal, a lo que se ve debajo del sol. Déjeme decirle de que hay un tremendo error. Las mismas indulgencias de antes, hoy en día también se ven. Amado, no pague nada a nadie. Amén. Amén. La salvación no es por el pago que alguien haga. Así es. Y la salvación o el rescate no es por las obras, como veíamos en el libro de Efesios, para que nadie se jacte y diga, yo me lo gané. Sino que nunca se podrá lograr. El único medio de poderlo lograr es reconociendo al Cordero de Dios. Amén. Que fue inmolado por nosotros en la cruz allá en el Calvario.
allá en el Calvario Él derramó toda su sangre por nosotros. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, se ve ese sacrificio de Cristo. Se ve ese sacrificio de Cristo también ahí como de un cordero. Eso es lo que Cristo ha venido a hacer. Él vino a morir por nosotros. Volvamos a Isaías 53 para ir terminando. Isaías capítulo 53. El propósito del cordero para nuestras vidas. Amén, amada iglesia. ¿Sabe lo que ha recibido? Iglesia del Señor, ha recibido esta gran salvación, no por su obra, porque nunca podrá pagarlo. Es de mucho gran precio. El precio es enorme. Amén. Sino por creer en Jesucristo, en el sacrificio de su sangre y por haber sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Amén. Isaías capítulo 53. Dice, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es lamentable que cuando se esté anunciando todas estas cosas, no todos crean. Y todos quieran seguir viviendo en el pecado. Y todos piensen de que haciendo obras buenas van a poder ser salvos. Pues déjeme decirle que eso nunca se llegará a dar, según Salmos capítulo 49, 8. Dice, no se dará jamás. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, dice, para que le deseemos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Versículo 6, otra vez, T-O-D-O-S. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros. La Biblia dice que el Señor cargó en Cristo nuestros pecados. ¿Qué es Cristo? Cristo, lo tercero, Cristo es el rescate perfecto de Dios. El rescate no se puede pagar, es de gran precio. Decía en el libro de Salmos. ¿Qué es Cristo? Cristo es, amado, el único medio de salvación que Dios ha dado al hombre. ¿Por qué? Porque todos nos hemos descarriado. Cristo es el sustituto. Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros debimos ir a un lugar de tormento, pero Cristo vino para tomar mi lugar y su lugar. Él pagar el precio con su sangre en un madero, que él fue golpeado duramente, y es aquello que se recordará el día de mañana quizás. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Lo hizo porque no hubo otra manera de que el hombre fuese salvo y reconciliar al hombre para con Dios, sino que la única manera es reconociendo a Jesucristo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Rescatados. Él es el rescate de nosotros. Él es el sustituto. Dice,
sabiendo que fuiste rescatados lo que decía en Salmo. Nadie podrá pagar el rescate, pero sí hemos sido rescatados. ¿Por quién? Por Él. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. De Adán y Eva recibimos todos estos pecados a los cuales nosotros hemos continuado y continuado y continuado. Pero hasta que le entregamos nuestro corazón a Cristo, dice, hemos sido ¿qué? Rescatados. Él fue el precio, Él fue el rescate, Él fue el sustituto, el cual recibiste por nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No con cosas corruptibles, es decir, no salvos como si fuera oro y plata lo que pagaron, sino que dice, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Por qué hemos sido rescatados? ¿Cuál fue el rescate? ¿La sangre de qué? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Permítame para de esta manera terminar ahora sí en aquella palabra que se me había perdido en un principio, pero ya la tengo. Primera de Corintios capítulo 5. Fíjese que estaba en lo correcto. Lo malo son los leyes. Primera de Corintios capítulo 5. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Limpiaos. Ahora nos limpiamos. Cristo nos limpió desde el momento en que le entregamos nuestro corazón a Él, pero nos seguimos limpiando con la preciosa sangre de Él. Limpiaos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no hay que volver a sacrificar otra vez a Cristo. Él ya fue sacrificado. Por más que usted lo tenga colgado en un crucifijo con cara de pena, de que qué pena queda Él, déjeme decirle que Satanás quiere que usted lo vea así. Déjeme decirle que Él ya fue sacrificado. Amén. Pero que también Él ya fue sacrificado, pero que también ya resucitó. Y que ahora está a la diestra de Dios Padre, sentado allí, recibiendo honor, gloria, honra y alabanza. Para que ya no se le vea como el pobrecito de la cruz. Dice 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué fiesta? Lejos de estar tristes, entre comillas, por lo que el día de mañana, por las películas que hemos de ver, amados, la Pascua que se ha de celebrar es una Pascua donde dice que la tenemos que celebrar. Es una fiesta que se celebra. Es una fiesta que se celebra recordando lo que Él hizo por nosotros, y que es solamente a través de la sangre de Jesucristo en que nosotros podamos ser salvos. Cristo es nuestra Pascua y ella fue sacrificada. Amén. No lo sigamos sacrificando, aunque ella no es sacrificado. Entró una sola vez y para siempre. Simplemente es reconocer que nadie puede pagar ese gran precio. Nadie puede pagar ese gran precio. Esperemos que estos 3 puntos que hemos estado viendo con respecto al Cordero de Dios, o el propósito del Cordero de Dios, pueda hablar a su corazón y saber de que haga lo que usted haga, nunca podrá ser salvo. Le dé de comer a todos los pobres, levante congregaciones, levante postas médicas y haga todo lo bueno. Eso es bueno. No deje de hacerlo, sígalo haciendo. Amén. Si ve a un pobre, sígale dando. La Biblia dice que el que da a un pobre presta a Jehová, presta a Dios. Amén. Pero déjame decirte que necesitas reconocer a Cristo. Amada iglesia, ya reconociste a Cristo, síguete limpiando, porque para ti es una fiesta. Para ti es una fiesta. Cristo, mañana es una fiesta. Amén.
El día que sigue será otra fiesta porque ya Cristo está en nuestro corazón. Amén. Él nos ha ayudado y ha tenido de nosotros misericordia. Nosotros le alabamos y le bendecimos y le exaltamos solamente a Él y damos honor a Él en el nombre de Jesús. Así que yo te animo, entrégale tu corazón a Cristo, vive para Él, solamente Él puede salvar. No es por ir a una congregación, a una iglesia, no es por ser de una determinada religión, no es que digan, no es que yo soy evangélico, no es que yo soy católico, no es que yo soy mormón, no, es la sangre de Cristo. Nada puede pagar ese sacrificio, solamente Él. Nada que yo pueda darte pagará la deuda que cancelaste por mí. Nada que yo pueda dar, nada, Señor. Nada que yo pueda darte Pagará la deuda que cancelaste por mí. En la cruz, Señor Jesús, mi pecado quitaste y me diste una razón. Cuando estaba perdido, llegaste a mí y le diste a mi vida una razón para vivir. Soy deudor, Señor. Soy deudor
cuando estaba perdido. Llegaste a mí y le diste a mi vida una razón para vivir. Soy deudor de tu amor. Soy deudor de tu amor. Viviré solo para ti. Publicaré tu gran salvación, oh mi Jesús. Si tú te estás preguntando ahora, solamente la sangre de Cristo puede lavarte y limpiarte. La Biblia dice que aun cuando el pecado del hombre fuere rojo, fuere como la grana, la Biblia dice que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Si aún has participado de aborto y te arrepientes en tu corazón y le entregas tu corazón a Cristo, si pecado, si adulterio, si fornicación, si pornografía, si idolatría, si enemistad, si pleito, si delincuencia, si mentira, solamente la sangre de Cristo. Él es el Cordero Santo de Dios, que quita el pecado del mundo. Si le quieres entregar tu corazón a Cristo, si estás cansado de vivir tu vida y sabes que te encuentras triste, desconsolado, si al borde de la muerte y no sabes a dónde te irás, reconoce ahora que solo la sangre de Cristo, no son tus obras, no es lo que hagas, no es porque no mientes o porque no robas. Es la sangre de Cristo la que tienes que reconocer para que seas salvo. Si quieres ser salvo y que Él quite el pecado también de ti, repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, vengo delante de ti, me presento y sé que yo no podré pagar el precio, que es un alto precio, que tú recibiste los clavos en la cruz por mí, que cada golpe que recibías lo hacías por mí, que cada látigo que el menosprecio y el desprecio de tu propio pueblo por mí lo hacías. Reconozco que no hay otra manera de salvación sino por tu sangre. Yo te entrego hoy mi corazón. Hoy 9 de abril te doy mi corazón. Lávame, límpiame, perdona mi pecado. Quita mi pecado, quita lo malo. Soy malo, reconozco la maldad de mi corazón. Lávame con tu sangre, límpiame. Yo te doy en este día mi corazón. Solo tú podrás cuidarlo y sanarlo.
Ha sido maltratado por causa del pecado, mas ahora vengo a tus pies. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Dios. Y hazme nacer de nuevo, anhelarte, amarte. Padre, gracias por cada persona que ha hecho esta oración. Gracias por mostrar, Señor, lo que tú has hecho a tu pueblo. Te reconocemos, damos gloria y honor a ti en el nombre poderoso de Jesús.